Filosofía literaria de Propercio. ¿Qué tal están? En este vídeo trataré de este poeta latino que nació alrededor del año 50 a.C. y que perteneció a el círculo cultural, literario, artístico de Mecenas, el gran amigo de Augusto, el emperador de Roma en aquel tiempo. Y podemos decir que también había otros grandes poetas, como es el caso de Virgilio y como es el caso de Ovidio y de otros. En realidad, en este vídeo trato de explicar su concepción del tiempo, del amor, de la muerte, de los mitos y de la intertextualidad, como una manera particular de entender la poesía elegíaca que él creó como forma filosófica de vida. El poeta Vicente Aleixandre, que fue Premio Nobel de Literatura en el año 1977, tenía una gran admiración por la obra de Propercio y realmente pues creo que es preciso dar una explicación de su mundo poético. El nombre de Sexto Propercio evoca, para cualquier lector de la poesía latina, un territorio particular de la sensibilidad antigua, la elegía amorosa, no como simple juego de ingenio ni como entretenimiento cortesano, sino como un sistema de pensamiento que a través de la forma breve y condensada interroga sobre la naturaleza misma de la existencia, la fragilidad del deseo, la inevitabilidad de la muerte y la tensión entre vida pública y retiro personal. Nacido probablemente en Asís en torno al 50 a.C., en una Italia convulsionada por las guerras civiles y por la transición de la República al Imperio, Propercio vivió en el marco de la Pax Augusta, pero con la conciencia aguda de que aquella paz había sido precedida de un enorme precio en vidas, tierras y libertades. Su obra está marcada por ese telón de fondo de pérdida, desplazamiento y desarraigo. Aunque también hay que decir que la superficie de sus versos parezca centrarse en el amor, en la figura de Cintia o en episodios mitológicos, lo que subyace es un cuestionamiento profundo de la experiencia humana y también de las coordenadas de sentido en las que ésta se inscribe. Y en este sentido fue un poeta revolucionario. La poesía de Propercio se inscribe dentro del movimiento elegíaco latino que junto a Tíbulo y Ovidio constituye la tríada clásica de la elegía amorosa. Sin embargo, el tratamiento que él da al género es radicalmente distinto en densidad conceptual y en ambición reflexiva. Mientras Tíbulo tiende a idealizar una vida retirada y armoniosa en el campo, y Ovidio se lanza hacia un arte más lúdico, irónico y técnico, Propercio, en cambio, cultiva una voz intensamente subjetiva, apasionada, hasta la obsesión, que convierte la figura de la amada en un absoluto y la relación amorosa en una suerte de vínculo fatal, mezcla de placer y condena. En ese sentido, su obra es inseparable de una visión trágica de la vida, donde el amor no es un idilio, sino un campo de batalla interno que consume y transforma. Y de esta manera se puede decir que, por ejemplo, en la Monobiblos, su primer libro, se puede decir que es quizá el más intenso en este aspecto. Desde el primer poema, donde se declara prisionero de Cintia, el yo poético asume el papel del miles amoris, del soldado del amor, que sustituye la gloria militar y política por la devoción exclusiva a una mujer. No se trata de un simple modo de invertir humorísticamente los valores romanos, sino de una propuesta de vida que renuncia al camino tradicional de la virtud republicana, para consagrarse a la pasión privada. Esta renuncia, sin embargo, no se presenta como elección libre y racional, sino como destino impuesto por las fuerzas misteriosas de Venus y Cupido. El amor en Propercio, por tanto, es una esclavitud voluntaria, una cadena que se acepta con el mismo fervor con que se maldice. Aquí asoma también ya una primera veta filosófica, la tensión entre libertad y determinación. El poeta sabe que podría aspirar a la carrera pública, a las recompensas del cursus honorum, pero su voz insiste en que hay un imperativo más fuerte, un mandato interior que lo ata a la amada. Este determinismo afectivo recuerda, en cierto modo, a concepciones trágicas griegas donde los personajes actúan empujados por una fuerza mayor que ellos. Y, además de esto, Cintia es la figura central y recurrente
Hay que decir que no es una mujer idealizada al modo petrarquista, que siglos después fijará otro modelo, sino una presencia carnal, cambiante y contradictoria. Se puede decir también que su retrato fluctúa entre la adoración y el reproche, entre la exaltación de su belleza y la denuncia de sus infidelidades o su orgullo, y en esto Propercio rompe con una tendencia que aún en Tíbulo puede verse, la amada como imagen de pureza y constancia. Aquí, por el contrario, la amada es también agente, actúa, engaña, su ausencia puede ser negativa para él, vuelve y su carácter autónomo contribuye a la incertidumbre y el dolor del poeta. Si hay una filosofía amorosa en Propercio, es la que asume la inestabilidad del objeto amado como parte constitutiva de la experiencia amorosa. No hay amor sin celos, sin sospecha, sin pérdida parcial. El tiempo, que erosiona todo vínculo, se convierte así también en el gran enemigo y en el gran escultor de la relación amorosa. Y además, en este sentido, la temporalidad es clave en su poética. La elegía, por su propia brevedad, funciona como instante capturado, pero en Propercio ese instante está siempre amenazado por su inminente desaparición. La pasión, por tanto, se experimenta con la conciencia constante de que puede ser la última noche, el último encuentro, el último beso. Este carácter efímero imprime a sus versos una densidad melancólica. No hay presente que no esté atravesado por el futuro de la pérdida. Aquí encontramos ecos del carpe diem horaciano, pero filtrados por un temperamento menos sereno. No es la aceptación tranquila del paso del tiempo, en ningún caso, sino su vivencia como herida abierta. El amor se vive bajo la espada de Damocles de la separación o la muerte. Y esto hace también que cada instante adquiera una intensidad casi insoportable. Además, también hay que señalar que la inserción de episodios y figuras mitológicas en sus elegías cumple también varias funciones. En parte responde a la educación literaria y al gusto de la época, pero en Propercio no es un simple ornamento erudito. Los mitos actúan como espejos y advertencias. Cuando, por ejemplo, evoca a Ariadna, abandonada por Teseo, o a Medea, traicionada por Jasón, no está haciendo un alarde culturalista, sino proyectando en esas historias arquetípicas la sombra de su propia experiencia. La mitología le permite, de esta manera, universalizar su dolor y al mismo tiempo dotarlo también de una dimensión atemporal. Su historia con Cintia no es solo un episodio privado, sino parte de un patrón que los dioses ya han escrito para los mortales. De esta manera, se puede decir también que el mito cumple en su poesía una función similar o análoga a la que desempeña la tragedia: inscribir lo personal en un marco cósmico donde las pasiones humanas se revelan o manifiestan como inevitables y repetidas. Y además también pues se puede decir que en Propercio hay una conciencia metapoética muy marcada. A menudo interrumpe el hilo narrativo para reflexionar sobre su propia escritura, para justificar la elección del tema amoroso frente a la épica o para declararse heredero de Calímaco y Filitas de Cos, poetas helenísticos que defendían la brevedad, la erudición y la delicadeza frente a los grandes cantos de armas y gestas. Esta postura poética es también filosófica, pues supone además un posicionamiento frente a las jerarquías culturales de Roma. El poeta elegíaco afirma de esta manera que la vida privada, el dolor íntimo y la experiencia erótica son materia digna de arte, tanto o más que las victorias militares. En cierto modo, esto es una subversión del ethos romano tradicional, que situaba la gloria pública por encima de cualquier otra consideración. Propercio invierte esa escala y la reemplaza por otra donde la verdad personal tiene primacía sobre la retórica del poder.
Y junto a esto hay que decir también que esa tensión entre el mundo privado y el público atraviesa también su relación con el círculo de mecenas. Si bien Propercio recibe el favor de este y comparte con Horacio y Virgilio un espacio común, no se pliega del todo al programa propagandístico augusteo. En algunos poemas de sus libros posteriores se nota el intento de Mecenas de llevarlo hacia temas patrióticos o históricos, pero incluso entonces Propercio los filtra a través de su sensibilidad personal y de su estilo elegíaco. El resultado es un híbrido donde los grandes acontecimientos históricos aparecen siempre en diálogo con historias de amor o con reflexiones sobre la fugacidad de la vida. No hay en él una entrega total al proyecto ideológico del nuevo régimen y en esto se distancia, por ejemplo, de Virgilio o incluso de Horacio en su etapa final. Y además también en el cuarto libro de Propercio muestra un cambio significativo. Aunque siga habiendo poemas de tema amoroso, hay un viraje hacia la elegía etiológica, es decir, aquella que explica el origen de ciertos lugares, costumbres o leyendas romanas. Sin embargo, incluso aquí la voz elegíaca y la conciencia de lo efímero se mantienen, ya que al narrar la fundación mítica de Roma o el origen de sus festivales, el poeta parece recordarnos que toda gloria y toda tradición están destinadas también a perecer y que el relato mitificado es una forma de retener lo que el tiempo destruye. Este desplazamiento temático puede leerse como madurez o como adaptación estratégica al contexto político o de las dos maneras, pero en cualquier caso no diluye su fondo filosófico. El amor, la muerte y la memoria siguen siendo ejes centrales de su poesía, de su arte poético. En el tratamiento de la muerte, Propercio se mueve entre el miedo, la resignación y la esperanza de una supervivencia a través de la poesía. La idea horaciana del exegi monumentum, levantar un monumento más duradero que el bronce, se reformula aquí con un matiz más sombrío. El poeta no confía tanto en la gloria universal como en que sus versos preserven la intensidad de su amor y de su dolor para quienes quieran leerlos. La posteridad, más que un público genérico, es imaginada como un lector cómplice que sabrá sentir lo que él sintió. Esta visión del arte como testimonio emocional, más que como propaganda o inmortalidad abstracta, define gran parte de su poética y es algo clave también en su creación. Al considerar la filosofía literaria de Propercio, no podemos dejar de notar que su obra es un diálogo constante entre eros y tánatos, entre deseo y caducidad. La pasión se experimenta con plena conciencia de que es temporal y esa misma conciencia la intensifica y la convierte en objeto poético. Hay aquí una afinidad con ciertas corrientes helenísticas que subrayaban la brevedad de la vida y la necesidad también de exprimirla, pero también con una sensibilidad que siglos después encontraría ecos en poetas barrocos y románticos. Propercio no busca ofrecer consuelo ni recetas morales. Más bien su poesía es un espacio de exploración de la experiencia en toda su ambigüedad. La contradicción, por ejemplo, entre la felicidad del momento y la certeza de su fin no se resuelve, se vive y al vivirla se convierte en materia de arte. Y además también, si leemos hoy a Propercio, más allá de las barreras lingüísticas y culturales, encontramos también una voz que sigue interpelando porque habla desde esa zona universal donde el amor es a la vez un privilegio y una condena, donde el recuerdo es dulce y doloroso, donde la vida privada se siente tan importante como cualquier hecho histórico. Su elegía es un laboratorio de pensamiento afectivo. En ella se ensayan formas de habitar la pasión, de resistir el tiempo, de dialogar con la muerte, y todo esto lo hace con una riqueza verbal y una densidad alusiva que convierte cada poema en un campo de resonancias múltiples.
y esto lo hace grande como poeta. La filosofía literaria de Propercio, por tanto, no es un sistema doctrinal ni un tratado sobre el amor, la muerte o el tiempo, es más bien la configuración de un mundo poético donde esos temas se experimentan en primera persona, se filtran también a través de su propia subjetividad y se proyectan en un entramado de mitos, referencias y escenas concretas. El resultado es una obra que, leída con atención, nos muestra cómo la poesía puede ser una forma de conocimiento y de resistencia ante lo inevitable. Y de esta manera podemos decir que su poesía sigue vigente también en la actualidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.